José Víctor, muchas gracias por venir al programa, aceptar la invitación. No, por favor, es un gusto estar en este programa. Bueno, cuando el Cuervo Larroque, que es un integrante de la Cámpora destacado, dijo esa famosa frase de sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay Cristina, a mí me preocupó, porque, a ver, o es un pensamiento que nace de una posición fundamentalista, cosa que me parece que no se corresponde con el sistema democrático, o es una provocación o qué fue. ¿Cómo lo tomó José No Víctor? conozco esa frase, pero bueno, lo que yo te puedo decir es que aún con el desgaste que pudiera tener Cristina después de tantos años de ser una protagonista política de primer nivel, sigue siendo la dirigente política más votada de la Argentina. Esto es así. Individualmente Entonces, sí. individualmente. Entonces, lo que yo sí creo es que sin Cristina no se puede construir una mayoría política en la Argentina. Ujú. Estoy hablando de los sectores populares, ¿no? O sea, el frente de todos sin Cristina se desinflaría como un globo pinchado, digamos. Con Cristina sola, eso lo dijo ella, no lo digo yo, no alcanza. Es la base de un dispositivo más plural, como fue el Frente de Todos en su comienzo y lo sigue siendo, que alberga a otros sectores que piensan distinto. El caso de Massa claramente representa un matiz político e ideológico distinto a lo que sostuvimos históricamente en el kirchnerismo. Pero pusimos los acuerdos por encima de las diferencias y se pudo conformar esa mayoría electoral exitosa del 2019 que se perdió el año pasado, seamos claros. Ahora, ¿es el kirchnerismo la última versión hegemónica del peronismo? ¿Aquí termina? Es una discusión muy compleja, Pedro. ¿Sabes por qué? Porque A ver, dentro ¿qué de los es el procesos internos, peronismo hoy? 20 años. Ah, bueno, está bien. ¿Qué es el peronismo hoy? Digo, a ver, yo creo que después de la muerte de Juan Domingo Perón, del general Perón, yo tenía 20 años cumplido, militaba intensamente en la JP y recuerdo cuánto me afectó ese episodio. El peronismo comenzó un proceso de crisis, mirá lo que te digo, que nunca se terminó, porque Ujú. va adoptando distintas formas históricas, a veces contradictorias entre sí, porque no fue lo mismo ese peronismo medio procesista de Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias, que pierde la elección con Alfonsín, a el peronismo renovador de Cafiero, Menem y Grosso, a lo que fue el menemismo, a lo que después fue el dualdismo y a lo que es el kirchnerismo. Ujú. Y la forma que actualmente tiene. Si vos mirás el kirchnerismo, si bien tiene una estructura central peronista, Larroque, por ejemplo, no viene del peronismo, yo no me acuerdo de él. Viene de algún sector de izquierda o de alguna vertiente parecida. Entonces el kirchnerismo hoy refugia o alberga sectores que no son de tradición peronista en muchos casos. Ujú. El partido que yo presido, el Frente Grande, tiene una mayoría de peronistas críticos y sectores que vienen del radicalismo, o son independientes, o del socialismo, o de nada. Entonces, es como muy complejo el concepto de peronismo hoy. Bien, Hay una tradición peronista, como hay una tradición radical, pero son como tradiciones, como culturas políticas en claro, el país, claro. más que identidades concretas. Bien, ¿cuál es la expectativa de José Vitar respecto a Massa? A mí me preocupa que se diga que es la última bala, porque significa que el país está dependiendo de una sola persona y eso no hay que hacer nunca en la democracia, Los ¿eh? salvadores no son buenos, Pedro, En ninguna parte del mundo. claro, acá tampoco. Bueno, Ahora, mi expectativa con Massa, me parece que en un momento de mucha crisis del gobierno, la presencia de Massa en el Ministerio de Economía lo oxigenó ujú. y produjo una distensión en un momento del país difícil y eso se reflejó en la baja del dólar blue, en la caída del riesgo país, en la suba de los bonos. Ahora, ¿qué querés que te diga? Le pido a Massa que además de hablarle a los mercados, le hable también a la gente. Ujú.
porque una política de ajuste ortodoxo, duro en la Argentina, yo creo que no va a dar efecto. No va a ¿Eso es dar lo que viene con Massa? ¿Eh? ¿Eso es lo que viene con Massa? Sí, es un riesgo. Yo en ese sentido no tengo pelo en la lengua, digo lo que pienso y a veces soy hasta medio libre pensador. Yo veo de positivo del siglo Massa que le dio al país estabilidad política y al gobierno el frente de todo oxígeno en un mal momento. Pero también veo cosas que me asustan un poco. La presencia de Rubinstein, un hombre abiertamente proclive a la dolarización de la economía, es decir, a la desaparición de la moneda nacional, es decir, a la renuncia del país a su política monetaria, siendo al mismo tiempo un fiscalista, monetarista, ortodoxo, duro, que construyó un discurso de diatriba del kirchnerismo, mal. Porque yo respeto mucho a la gente que no piensa como yo, Pedro. Yo simpatizo con el proyecto nacional y popular del kirchnerismo. Tengo mis críticas también, pero simpatizo y adscribo. Ahora, y alguien que que no es kirchnerista y no le gusta el kirchnerismo, yo lo respeto. Lo que no respeto es cuando se genera ese clima de tanta agresión. A ver, yo no voy a permitir que le digan a Cristina chorra, asesina, bipolar, loca y todas esas cosas. Es la señora vicepresidente, eso corresponde en un país que es respetuoso de sus instituciones. Después, que no te guste, tenés todo el derecho a que no te guste, pero no generemos entre nosotros los argentinos un discurso de odio que me parece que es malo, que no ayuda a la reconstrucción que este país necesita. Vos reivindicás a aquel filósofo, no me acuerdo en este momento el nombre, que decía, yo no pienso igual que usted, pero daría la vida para que usted pueda expresar sus ideas y las pueda difundir, eso ¿no? sí, la memoria no me falla, la dijo algún filósofo griego de la antigüedad. Sí, era una cosa así. No recuerdo, pero una frase Pero es célebre y sabia esa frase. Pero por supuesto. El sustento de la democracia. Así se basa la democracia. Claro, en realidad la democracia, el milagro no está en la diversidad. El milagro está en el encuentro de la diversidad. Diversos somos. En la tolerancia. En la tolerancia, el poder convivir, poder acordar, aunque sea transitorio. Eso sin tolerancia. Ahora, te hago una imposible. pregunta. ¿Vos no crees que este pensamiento nacional y popular al que vos adherís con convicción tiene demasiadas culpas en cuanto a la crisis en la que estamos? Bueno, es todo un tema, Pedrito. A ver, Macri dejó un país fundido. Cristina, es cierto que no pudo derrotar la inflación. Pero dejó un país y se fue con un país con una inflación del 25%. Macri le entregó con el doble. Sí, pero es cierto que Cristina no pudo terminar con la pobreza. Ahora la dejó en un 20%. Vino Macri, la llevó al 30 y pico. Y así te puedo hablar del Producto Bruto Interno, de la inversión, de un montón de cosas. Ahora, ya han pasado 3 años del gobierno de Fernández. Cierto es que no podemos seguir echándole la culpa de todo a Macri, pero sí es cierto que esta crisis se exacerba y se agudiza en los 4 años del gobierno de Macri y Fernández no manejó bien la crisis. No lo ayudó tampoco la pandemia, que en todo el mundo hizo estrago en términos económicos y sociales. En la Argentina quizá un poco más. Entonces, yo acepto todo eso, que ya no podemos seguir diciendo, bueno, es todo culpa de Macri, pero en el origen de esta crisis está esa herencia nefasta de una altísima pobreza, de una altísima inflación, de una caída vertical del Producto Bruto Interno, a mí las variables, del endeudamiento del país que lo provocó Macri. Bueno, ahora hay un endeudamiento interno que es el doble de lo que se le ve de acá. Pero es distinto, porque el endeudamiento en moneda propia emitido en el país, el gobierno nacional, el Estado nacional lo puede manejar. Pero si vos vas a pedirle plata a los acreedores externos en dólares y a las instituciones multilaterales de crédito, como esa deuda brutal que le dio el fondo, ese préstamo del fondo a la Argentina, sin ningún fundamento más que la política, bueno, ahí sonaste, porque son acreedores, son acreencias duras en moneda extranjera que tienen plazo de los que no podés escapar, salvo una renegociación que te cuesta mucho. Entonces, yo a la deuda interna no le tengo tanto miedo, no me gusta, no me gusta ninguna deuda,
Pero Claro, es pero una deuda tampoco caigamos en manejable. el plan bono o darle un bono a aquel al que le debe dinero. Y Por decir, toma un supuesto, bono. yo no También digo, son formas de estafa yo quisiera que elegantes, el pero país no se endeude bajo ningún aspecto, ujú, pero también el capitalismo sin crédito no funciona, claro, todos lo sabemos. sí, Entonces, si tenés que recurrir al endeudamiento interno de los ahorristas argentinos en títulos que emite el Estado Nacional y que son en moneda nacional, no es lo mismo que emitir bonos en el mercado internacional, con sede en Nueva York o bien. en Londres. ¿Qué esperás de la revisión de los planes sociales? Los planes sociales, a ver, son un tema muy complejo. Yo, obviamente, que a mí lo que me gusta es el trabajo genuino. Ujú, Eh, Dado el deterioro de la estructura productiva argentina en los últimos años, yo diría desde la crisis del 2001 en adelante, y la enorme alta tasa de desempleo, que el Estado recurra a planes sociales no me parece mal, pero con dos condiciones. Con la absoluta certeza de que es una política transitoria bien, para paliar una situación de mucho desempleo y con el espíritu siempre de que la gente trabaje, que no cobre ese plan sin hacer nada. Entonces yo me acuerdo, yo era viceministro de Desarrollo Social de la Nación en el año 2001, brevemente, porque después vino López Murphy, aplicó un ajuste y renunciamos todo, y en ese momento empezamos a discutir, el ministro era Marcos Macón, eh, un técnico en presupuesto muy serio, yo era su segundo, eh, empezamos a discutir la idea de un plan universal para los jefes y jefas de hogar sin empleo, así se llamaba originalmente. ujú, Y discutimos largamente si era con o sin prestación laboral. Yo personalmente siempre sostuve que debían ser con prestación laboral, porque si no, corre el riesgo de que la cultura del trabajo se afecte. Creo que estamos en ese límite hoy, que hay que ujú. tener cuidado con eso. Y bueno, y ojalá podamos transformar los planes sociales en proyectos productivos que generen fuentes de trabajo estable y genuina, ya sea en el área productiva, ya sea en el área de servicio. Bien, eso es. Para finalizar, este recorte a los subsidios a las tarifas que era necesario, ¿coincidís con cómo se está haciendo? Sí, ojalá le salga bien, porque No tendría que haber sido progresivo y no sacarlo de golpe, así que va a ser un golpe económico bueno, no para mucha sabemos gente. bien lo que va a pasar. Y bueno, Esta es la verdad. si, Si es cierto que si el solamente... aumento no va a ser tan grande, ya lo hubiesen explicado más. ¿Eh? El hecho de que no lo estén explicando significa que cuando ya te llegue la boleta a tu casa va a ser el hecho consumado Pero he y te va leído a ser por ahí, y yo trato de leer medio informado, de que el límite son los 400 kilovatios de consumo. Sí, Eso es un departamento en ambiente en Buenos Aires o una casa de campo en Tucumán. mm, Eh, no sé cuánta gente va a poder escapar a que le mantengan el subsidio, digamos, a la ujú, quita del subsidio, que es ujú, donde está la clave de todo. sí, Creo que hay que ir a un sinceramiento de las tarifas energéticas y en general de servicios. Bueno, lo escuché a Azcárate recién que hablaba de las tarifas de la luz en Tucumán. Tiene razón, lo que he dicho es cierto. Yo ujú, fui presidente de la Comisión de Energía de la legislatura cuando Menem privatizó agua y energía de la nación y la desglosó, transporte, distribución y comercialización. Entonces, eh, perdón, transporte, producción y distribución. La distribución se la dieron a las provincias. En general era deficitaria en todas, sí. salvo en una. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál? Tucumán. Tucumán. Porque aquí hay una concentración tan grande, pero no nos decían eso. Me tuve una pelea pública en aquel momento con el gobierno provincial, con el Poder Ejecutivo, porque ellos querían privatizar la distribución de energía antes de que llegue a Tucumán en Buenos Aires, nomás apenas la nación la entregue, porque decían que daba pérdida como en todos lados. Y nosotros le demostramos que era altamente rentable y logramos, después de una dura pelea,
con quien en ese momento era ministro de Economía de la provincia, ya no existe, no doy su nombre, ya falleció, además no hay ninguna alusión personal a él, pero sí diferencias ideológicas. Querían privatizar o privatizar a todo costo, y le demostramos, creando EDET, empresa del Estado provincial, que después se privatiza mal, 2 años estuvo en manos del Estado provincial y dio altísimas ganancias para la provincia, 300 millones de dólares por año. Eso daba en manos del Estado provincial con una tarifa módica. Y después se privatizó mal, sin marco regulatorio y contrato de concesión al mismo tiempo. Y hay que conocer el negocio de la energía para determinar realmente cuáles son los costos de EDET. Entonces vos tenés que en la provincia, la única del país donde era rentable la distribución eléctrica es la más cara de la Argentina. ¿Qué está pasando? Bueno, algo malo. bien, José, muchas gracias. No, gracias a vos. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.